Ser diácono o diaconisa es recibir un llamamiento para ser siervo en la comunidad de la fe. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescates por muchos. No hay mayor ejemplo de servicio que la vida de Cristo Jesús. La plenitud no se encuentra en el poder, sino en el servicio. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias para atender a todo menester humano. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Jesús nos llama para ser como Él en el servicio. No basta con tener un cargo de diácono, de maestra, de anciano o de presidente. Es necesario tomar el lugar y tomar la toalla, lavar los pies y compartir el pan con otros. En este acto de humillación propia, así como en otros, Jesús nos dio un ejemplo de servicio. No hay ministerio sin servicio. Por eso es muy importante la labor de los diáconos y diaconisas, porque esa labor empieza en servir. La necesidad de personas que sirvieron en la iglesia primitiva, se tuvo que tener una elección de los primeros diáconos en la iglesia. La iglesia crecía rápidamente y no se podía atender la evangelización y la iglesia al mismo tiempo. Por eso había una carga muy pesada en hacer ambas cosas y tuvieron que elegir 7 personas que cuidaran de la iglesia. De esta manera, pues se encontró a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con gran fervor para servir a la iglesia. En Hechos de los Apóstoles, página 73, nos dice que Esteban era uno de los diáconos principales de los 7 hombres. Por oración e imposición de manos fueron escogidos solemnemente 7 hombres para el oficio de diáconos. Y la Biblia no nos dice mucho acerca de estos hombres. No es justo, decían en Hechos 6, 2 y 3, que estemos trabajando, evangelizando y a la vez trabajando en la iglesia. Por eso fue necesario que escogieran 7 personas que cuidaran de la iglesia. Y era costumbre que hubiera personas dentro de los diáconos que se escogieron que supieran las costumbres de los griegos. ¿Por qué? Porque en ese grupo había 7 hombres que eran judíos palestinos y otros eran procedentes que eran fuera de Palestina. Lo que sí parece cierto es que estos 7 hombres fueron escogidos para que entre ellos pudieran servir a la iglesia. Y como mínimo tenían que conocer la cultura griega. Por ejemplo, Esteban, aunque era judío de nacimiento, estaba familiarizado con los usos y costumbres de las costumbres griegas. Pero a continuación te quiero mostrar los requisitos para el diaconado. Entre ellos tenemos, según lo que nos dice 1 de Timoteo 3, del 8 al 13, que los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Otro requisito es que las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Verso 12,
los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y sus casas. Y verso 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en Cristo Jesús. El hecho de que estos hermanos, según nos comenta Elena G. de White, habían sido ordenados para la obra especial de mirar todas las necesidades de los pobres, no les impedía enseñar simplemente la fe, sino que por el contrario tenía la capacidad de instruir a otras personas para que también pudieran servir de manera efectiva a la causa de Cristo. El nombramiento de los 7 para tomar a su cargo determinada modalidad de trabajo fue muy beneficioso para la iglesia, porque estos oficiales cuidaban especialmente de las necesidades de los miembros, así como de los intereses económicos de la iglesia. Y con su prudente administración y piadoso ejemplo, ellos prestaban importante ayuda a sus colegas para armonizar en unidad de conjunto los diversos intereses. La obra de las diaconisas es sumamente importante. Saben que ser diaconisa significa que ellas tienen un papel muy solemne en el servicio de la iglesia. Según Romanos 16, 1, 2, las diaconisas tienen un papel que desempeñan dentro de su función en la iglesia, que es de gran valor para servir y ayudar a los demás y sobre todo para servir a nuestro Dios de manera efectiva. Así que nos dice lo siguiente, ¿cuál es la obra de las diaconisas? Bueno, dicen Romanos 16, 1 y 2, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de esos santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. El nombre de Febe significa resplandeciente. Y esto nos dice también que Pablo tenía un concepto de Febe que tenía esta característica principal de su personalidad, una persona cristiana, una persona que amaba a Dios, una mujer de oración. Cuando Pablo se refiere a Febe como nuestra hermana, significa que era miembro entregado de la familia de Dios. Y el contexto deja claro que era especialmente querida por el apóstol Pablo. El Nuevo Testamento también menciona a otras mujeres, mujeres que estuvieron al servicio de nuestro Dios. Y vamos a mencionar algunas mujeres siervas del Señor en el Nuevo Testamento. Tenemos aquí en la pantalla mujeres que sirvieron en la iglesia y que prestaron todos sus servicios para que la iglesia pudiese ser atendida. Filipenses 4, 2 y 3 menciona a Evodia y a Síntique. Hechos 9:36 menciona a Tabita, una mujer piadosa. Y en Hechos 16:14 nos menciona a una mujer que se llamaba Lidia. También tenemos en Romanos 16:3, donde menciona a Priscila. Saben que la elección de las diaconisas y la elección de los diáconos recae una gran responsabilidad, porque a la hora de elegir a los diáconos y diaconisas, pues es muy importante que se tomen en cuenta sus capacidades, sus dones. Y en 1 Timoteo 3:10 nos menciona lo siguiente:
y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Como dice Pablo, que sean sometidos a prueba, que ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Qué importante es que una vez que se han aprobado esas personas con sus cualidades, con sus dones, con sus talentos, pues presentar sus nombres a los miembros de la iglesia y someterlos a votación a fin de que sus nombres puedan ser aceptados como diáconos y diaconisas. Además de la elección, también tenemos algunos requisitos, aspectos a tener en cuenta en esta elección. Número 1, la iglesia local se ocupa de la elección. ¿Quiénes eligen a los diáconos? Son los miembros de iglesia mediante una comisión de nombramientos que elige a todas las personas que van a servir como dirigentes. El procedimiento que se debe seguir para nombrar a los líderes eclesiásticos se especifica en el capítulo 9 del Manual de la Iglesia. Número 2, el diácono o diaconisa debe ser miembro de iglesia en regla. Número 3, el cargo será por un año. Generalmente se escoge por un año las diferentes funciones en la iglesia, excepto si alguna iglesia decide elegir por 2 años a un diácono y diaconisa, pues es correcto también. Número 4, los jóvenes involucrados en el servicio según sus dones, a fin de que mantengan ellos un compromiso y participen en su liderazgo, pues es importante involucrar a nuestros jóvenes. Hoy en día tenemos jóvenes que son diaconisas o son diáconos y eso hace que la iglesia también vaya avanzando y vaya enriqueciéndose con los dones de nuestros jóvenes. Saben que para la ordenación de los diáconos y diaconisas es muy importante tomar los siguientes aspectos, los siguientes puntos. En la ceremonia de ordenación tiene que ser sencilla y en presencia de la congregación. También el pastor debe presentar las funciones de los diáconos y diaconisas, así como exhortar a la fidelidad en el servicio. El anciano debe asistir al pastor en la ordenación. Y por último, pues tenemos la imposición, ¿verdad? La oración, la imposición de las manos sobre los diáconos y diaconisas. Después que los diáconos y las diaconisas son ordenados, deberán servir por el tiempo por el cual fueron escogidos. Si son reelegidos o vuelven a ser reelectos, entonces no será necesario ordenarles nuevamente. De la misma forma, si pasa un tiempo de inactividad y vuelve a ser diácono, no necesita ser ordenado. Lo mismo, si un anciano de iglesia es propuesto o elegido para ser diácono, él no necesita tampoco ser ordenado porque ya su ancianato, en su momento en que se le ordenó, pues ya tiene los requisitos, ¿verdad?, para cumplir como diácono. Un diácono, es muy importante que lo tomemos en cuenta, un diácono no está autorizado para presidir la cena del Señor, ni bautismos, ni una reunión administrativa, ni puede ser oficiante de una ceremonia matrimonial y tampoco puede oficiar en la admisión o traslado de miembros. Esto se encuentra en el Manual de la Iglesia, página 72. Por último, quiero recordarte que los diáconos tenían la encomienda de satisfacer las necesidades físicas de la comunidad de la fe. También las funciones de los diáconos y diaconisas no deben tenerse en poca estima. Asimismo, para la elección de diáconos y diaconisas, la iglesia debe invertir en mucha oración y alimento espiritual. Los diáconos, diaconisas,
con su prudente administración y piadoso ejemplo, pueden ser importante ayuda a sus colegas para armonizar en unidad de conjunto los diversos intereses de la Iglesia. Esto lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, página 71. Mis queridas diaconisas y diáconos, gracias por estar con nosotros en este capítulo que seguramente será de gran enriquecimiento para tu función en la Iglesia. Dios te bendiga.